Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram para ver mi conversión en culturista y también en mi canal de culturismo no natural Villano Fitness que dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a hablar de qué comer pre-entrenamiento, qué comer antes de entrenar, con una breve explicación primero de los macronutrientes a nivel de proteínas, hidratos de carbono y grasas, cómo utilizarlos, qué cantidades comer, etcétera. Y después voy a proponer platos concretos, menús concretos con alimentos, pesos de cada alimento, etcétera, ¿vale? Con esto que veis aquí y otro texto que aparecerá por aquí mágicamente diferente a este. Entonces voy a explicaros primero la teoría, un poquito, y después ejemplos prácticos de todos los alimentos que podéis combinar para hacer una comida pre-entreno completa y perfecta, ¿de acuerdo? En base a estos menús que voy a poner, a estos ejemplos, también podéis construir el resto de vuestra alimentación. Es decir, yo os voy a dar una serie de alimentos o combinaciones que tienen una serie de calorías y en base a eso, según vuestro peso y vuestros requisitos, etcétera, podéis estructurar una dieta parecida o similar repitiendo estas comidas a lo largo del día. Entonces, la comida pre-entrenamiento no tiene por qué ser solamente pre-entrenamiento, también se puede utilizar post-entrenamiento, que haré. El siguiente vídeo será en concreto sobre comidas que comer post-entrenamiento o después de entrenar. Pero bueno, que en fin, que se pueden usar también de desayuno, de comida, de cena, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero, la comida preentreno. ¿Qué características tiene que tener? ¿Cuándo se tiene que hacer? Etcétera. Vale, en principio, como referencia, más o menos se tiene que comer entre 1 y 2 horas antes del entrenamiento. ¿Por qué? Para dar tiempo a que el cuerpo la digiera y que podamos ir ligeros, sin estar haciendo la digestión, etcétera, al entrenamiento y que podamos rendir bien. Que no nos venga un vómito o lo que sea. ¿Vale? Entonces, la idea es, según la persona y según lo que comamos, pues ir a entrenar cuando hayamos digerido bastante la comida y estemos ya bien, a gusto y preparados para hacer ejercicio. Entonces, como digo, es muy individual. Hay personas que digieren súper rápido y otras que tardan más. Y según la elección de alimentos también se digieren más o menos despacio. Entonces, bueno, en general entre 1 y 2 horas antes. Y lo que queremos es darle al cuerpo suficientes proteínas para que esté bien nutrido durante e incluso después del entrenamiento y suficientes carbohidratos para rendir bien. Los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos dependerá de tu dieta actual, de lo que quieras, de si quieres ganar peso, perder peso, etc. Por eso voy a dar una serie de rangos de cantidades que podemos comer. Entonces, no es lo mismo una persona, una mujer de 50 kilos que quiere perder peso, que un hombre de 90 kilos que quiere ganar peso. Tendrá que comer el doble o el triple de calorías en el preentreno y en todas las comidas del día. Entonces, bueno, según contextos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo? 1 o 2 horas antes. Cantidades, 40 o 50 gramos de proteína. Como ya dije en el vídeo de cómo estructurar o repartir la dieta, hacen falta unos 40-50 gramos de proteína de buena calidad para tener los aminoácidos suficientes para iniciar el proceso de síntesis proteica, etc. Bueno, el caso es que las teorías no nos vienen ahora, o no son importantes ahora, pero quedaos con esta cantidad de entre unos 40 y 50 gramos de buena calidad. Y luego que subirán pues a 60 o 70, contando con las fuentes de hidratos de carbono que también aporten un poquito de proteínas, etcétera, ¿vale? Unos 50 o 100 gramos de hidratos de carbono. Como decía, esto es muy individual. Puede haber momentos en los que una persona no pueda comer ni 50 gramos antes de entrenar. ¿Por qué? Porque su dieta sea bastante restrictiva, él pese poco o ella pese poco y necesite menos calorías a lo largo del día. Entonces, a lo mejor esto llega a 25 o a 30 gramos. Pero bueno, en general, para gente que quiera entrenar fuerte, gente sana, gente, sobre todo hombres de 60, 70, 80 kilos, la cantidad va a ser entre 50 y 100 gramos de carbohidratos. Si quieres ganar peso, seguramente se acerque más a 100. Si quieres mantener, pues seguramente será 60, 70 gramos. Y si quieres perder, pues a lo mejor es 50 o menos. Pero bueno, ya veremos a continuación cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, estos gramos de hidratos y que sean poco fibrosos, que sean ligeros de digerir. Por ejemplo, 2 hidratos de carbono que yo no comería justo antes de entrenar, pero hay gente a la que le sientan bien, es la avena, por ejemplo. A mí la avena no me gusta como preentreno, pero hay gente a la que le sienta bien. Las legumbres tampoco son buena opción. ¿Por qué? Porque tienen mucha fibra, pueden producir gases, entonces no te interesa ir al entrenamiento teniendo gases o una digestión pesada, ¿vale? Te interesa no tener que estar centrándote en si te vas a ir tirando pedos por el gimnasio, sino en poder entrenar bien y rendir bien. Entonces, que tengan poca fibra, que se digieran bien. Ya veremos ejemplos después. Después, unos 10 o 20 gramos de grasa. La grasa, en general, no queremos que sea muy abundante en el preentrenamiento, para que la digestión sea fácil y sencilla. Pero queremos que haya un poquito de grasa también para que, digamos, que no pase la glucosa tan rápido al torrente sanguíneo y no se produzca una hipoglucemia relativa, ¿vale? Que bajen muy rápido esos niveles de glucosa
por un pico de insulina. Entonces, queremos que haya un poquito de grasa para ralentizar esa liberación al torrente sanguíneo, pero no demasiada como para que haga la digestión pesada. Entonces, como dije en el vídeo de cómo repartir los macronutrientes a lo largo del día, no se trata de evitarlas totalmente, pero sí se trata de no meter una comida riquísima en grasa. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo según elijamos las fuentes, sobre todo de proteína, podemos añadir algún alimento rico en grasa o podemos no añadir nada, según las grasas que tengan esos alimentos que hemos elegido. Entonces, pues bueno, entre unos 10 y 20 gramos, según la persona, según el objetivo, etc. ¿Vale? Para calorías totales, pues con estos macros, teniendo en cuenta más o menos los mínimos y los máximos, las calorías por aquí oscilarán entre unas 400, 450 en los casos de menos calorías y unas 800 en los casos de más calorías, que pueden ser 1000 o 1200 si eres una bestia, ¿vale? Entonces, fijaos que si hacemos 450 en el pre-entrenamiento, unas 450 en el post-entrenamiento ya son 900. Y si hacemos otras dos comidas en el día, serían parecidas, haríamos otras 900, 1800 calorías. 1800 calorías sería una dieta más o menos de definición para gente de poco peso, mujeres, o incluso mujeres a lo mejor sería mantenimiento. Y para hombres muy pequeños, pues sería déficit o dieta de definición. Y si nos pasamos a esta parte, pues si hiciéramos, por ejemplo, 4 comidas parecidas, serían 3200 calorías, que puede ser una dieta de mantenimiento o volumen para un hombre más o menos grandote. Entonces, como veis, hay que ajustar las cantidades según el objetivo y el contexto de cada persona, ¿vale? ¿Y qué pasa si entrenamos en ayunas? Si entrenamos en ayunas es un contexto diferente, ¿vale? Para gente que madrugue mucho y que no pueda comer antes de entrenar y esperar a digerir, que no tenga 2 horas, ¿vale? Si te levantas a las 6 de la mañana y entrenas a las 7, no tienes 2 horas para hacer la digestión ni 1 hora. Entonces, en ese contexto tenemos que hacer que la cena sea muy abundante para tener esa energía a lo largo de la noche, para nada más despertarnos tener la energía suficiente. Entonces, cenas muy abundantes sobre todo en hidratos de carbono. Después, podemos utilizar kilocalorías líquidas o alimentos líquidos antes de entrenar o durante el entrenamiento. Antes de entrenar, por ejemplo, una palatinosa, algún hidrato de carbono líquido que no produzca una liberación muy rápida o una absorción muy rápida y que nos produzca una hipoglucemia. Por ejemplo, el azúcar puro sería una mala idea, pero hay suplementos, hidratos de carbono como la palatinosa, por ejemplo, que tendría esa función de liberación sostenida. Entonces, añadiríamos también una fuente de proteína, como un batido de concentrado o de suero, y eso sería suficiente como comida preentreno 30 o 40 minutos antes. Luego también podríamos hacer intraentreno si no queremos comer nada antes de entrenar. Entonces, esa bebida intraentrenamiento serían hidratos de carbono fácilmente digeribles, como la palatinosa también, algunas maltodextrinas o la ciclodextrina, por ejemplo, que sería la opción más cara pero más favorable en este contexto, y alguna fuente de aminoácidos esenciales, o alguna proteína muy digerible como el Pectopro o algún hidrolizado, ¿vale? Ese tipo de cosas si queremos irnos nutriendo en el entrenamiento. Y si no, pues iríamos a entrenar en ayunas y la comida post-entrenamiento sería muy importante y tendría que ser muy abundante, muy rica en proteína, en hidratos de carbono, etc., ¿vale? Y la comeríamos inmediatamente después de entrenar. Entonces, bueno, básicamente eso sería el contexto. Normalmente hay que comer pre-entrenamiento y si es la primera comida del día y después entrenamos, pues tendrá que ser más abundante, y si es la tercera o la cuarta comida del día, pues no tiene por qué ser tan abundante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver ejemplos dentro de las proteínas, de estos 40-50 gramos, cómo conseguirlos, ¿vale? Dentro de las fuentes de proteínas, algunas de las mejores para comer en el pre-entrenamiento son las siguientes que he apuntado por aquí, ¿vale? Lo que queremos con estas proteínas es que sean más o menos de una digestión sostenida, ¿vale? Que no sea demasiado rápida, pero que no sea pesada. Entonces, por ejemplo, en el preentrenamiento comer proteína de suero una o 2 horas antes sería buena idea. No es que sea mala idea, pero se digiere muy rápido. Entonces, la idea sería utilizar alimentos que se digieran de forma un poquito más lenta para que durante el entrenamiento tengamos suficientes aminoácidos en sangre, ¿vale? O incluso después del entrenamiento. Entonces, dentro de las fuentes, al final comentaré alguna fuente vegana para los veganos que me sigan, ¿vale? Pero para dietas omnívoras pues es muchísimo más fácil. Entonces, tendríamos el queso fresco batido o queso fresco o yogur griego 0% de grasa, ¿vale? Queso fresco batido sin grasa, yogur griego sin grasa, que suelen tener unos 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Aquí también entrarían los quesos ricota, cottage, esos
según los llaméis. Yo creo que en Latinoamérica los llaman más de esa manera. Aquí le llamamos queso fresco batido o, bueno, el yogur griego, que también supongo que se llamará de esa forma. Entonces tienen unos 8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y de esto comeríamos entre unos 400 y 500 gramos. Lógicamente, si comemos la mitad, por ejemplo, porque 400 o 500 nos resultan demasiados, podríamos combinarlo con la mitad también de cualquiera de estas fuentes, ¿vale? Si hacemos 400 aquí, pues haríamos eso, la mitad, 200, ¿vale? Más la mitad de esto, o la mitad de esto, o la mitad de eso, ¿vale? Algo así. Entonces, luego de pollo, cerdo, en plan pechuga, ¿vale? O carnes magras, unos 200 gramos. Que nos aportarían unos 20 gramos de proteína por cada 100, entonces pues tendríamos aquí unos 40 gramos de proteína. En España, por ejemplo, el lomo embuchado, o el jamón ibérico, el jamón de curado, en fin, lo que sea, unos 150 gramos, que nos aportarían pues unos 40-50 gramos de proteína, porque suele tener unos 30 o 30 y algo gramos por cada 100. Dentro de los productos en lonchas, los típicos jamones en lonchas, pollos en lonchas, pavos en lonchas, nos fijaríamos que tuvieran unos 18-20 gramos de proteína por cada 100 y un porcentaje alto de carne, ¿vale? No compréis productos que sean con un porcentaje muy alto de féculas, de añadidos, de todo tipo de aditivos, ¿vale? La idea es que cuanto más se acerquen al 100% de carne, mejor. Estos productos procesados, cuanto menos aditivos tengan, mejor y más puros son y mejores son. Entonces, de estos alimentos, de unos 18-20 gramos de proteína por cada 100, comeríamos también unos 200 gramos para conseguir unos 40 gramos. De atún en lata, por ejemplo, atún en lata puede ser en agua o puede ser en aceite. Si es en aceite lo escurriríamos, ¿vale? Comeríamos unos 150 gramos o 3 latas pequeñas. Eso nos aportaría más o menos unos 30-40 gramos de proteína. Si comemos huevos serían 3 o 4 huevos enteros, o si comemos claras, pues unos 300 a 400 mililitros de claras o gramos de claras, más o menos es equivalente. O una combinación de ambos, ¿vale? Pero más o menos tienen unos 10 u 11 gramos de proteína por cada 100, entonces, bueno, más o menos los pesáis. Y la opción, por ejemplo, para adolescentes que vivan en casa de sus padres, que no puedan acceder a estas fuentes de proteínas, que no sean independientes económicamente, la leche es un alimento súper interesante, tanto desnatada como entera. Antes de entrenar, en el preentrenamiento, usaríamos la leche desnatada. ¿Por qué? Porque la leche entera tiene mucha grasa y la digestión es más pesada, ¿vale? Entonces, como fuente de proteínas y de hidratos de carbono, la leche es un alimento buenísimo. Yo, personalmente, cuando era adolescente y entrenaba en la calle, entrenaba calistenia y eso, la leche era una de mis fuentes de proteína predilectas y es una fuente de proteína de muy alta calidad. Encima es muy barata, entonces, sobre todo para adolescentes que estén intentando ganar peso, etc., va muy, muy bien. Tanto la leche desnatada, que sería mejor en el preentreno, como la leche entera, que se puede tomar después de entrenar perfectamente. Entonces, la leche desnatada, por cada litro, un litro entero tiene unos 32 gramos de proteína. Está muy bien y es proteína de muy alta calidad. Entonces, casi tendríamos ya ahí un producto post-entreno perfecto. O sea que para adolescentes que tengan pocos recursos, que vivan con sus padres, etc., la leche, tanto entera como desnatada, es buenísima opción. Antes de entrenar, mejor la desnatada y después de entrenar cualquiera de las dos, ¿vale? Y estos alimentos, todos estos, bueno, me falta comentar la caseína micelar, que es un suplemento y que, bueno, para el que la quiera comprar o pagar, pues también es, como tiene menos grasa y menos hidratos de carbono que otras fuentes que he comentado aquí, pues es una fuente un poquito más cara, pero que es muy buena porque es una proteína de asimilación lenta o liberación lenta. Entonces, durante el entrenamiento, pues tendríamos esos aminoácidos en sangre. Pero bueno, es la opción un poco más exótica, de emergencia, lo que sea, si te quieres hacer un batido en lugar de hacer una comida sólida. Entonces, básicamente estas serían las fuentes de proteína que combinaríamos con las fuentes de hidratos de carbono y grasas que voy a comentar a continuación, ¿vale? Entonces, la leche, por ejemplo, para estos adolescentes que me sigan, que es una de las mejores opciones, la tendríamos que combinar, aunque ya de por sí tiene hidratos de carbono, la tendríamos que combinar con algún hidrato de carbono como pan, unas tostadas de pan, unos cereales preferentemente o preferiblemente sin azúcar, ¿vale? Más naturales, o por ejemplo pues unas galletas que sean también un poco con grasas bajas, azúcares bajos, etcétera, ¿vale? Si sois adolescentes muy activos, básicamente os da igual comer cereales con azúcares o galletas con azúcares, ¿vale? Fuera de lo que digan los de la comida real y los fanáticos de la salud, etcétera, para gente sobre todo muy activa y joven, da un poco igual, ¿vale? Pero bueno,
Estas son las fuentes de proteína y ahora comentaré las fuentes de hidratos de carbono y grasas que van muy bien en el preentreno. Bueno, pues volvemos por arte de magia a esta parte de la pizarra, ¿vale? Para hablar, ya hemos hablado de las fuentes de proteínas y ahora vamos a hablar de qué fuentes de hidratos de carbono y de grasas son ideales para la comida preentreno o antes de entrenar, ¿vale? He puesto aquí arriba el recordatorio de la cantidad de los diferentes macronutrientes: 40 o 50 de proteína, 50 a 100 de hidratos de carbono y 10 o 20 de grasas, para un total de entre 450 y 800 kilocalorías para la mayoría de la gente, ¿vale? Entonces, hidratos de carbono, su función va a ser darnos energía, lógicamente muy importante antes de entrenar. Entonces, dentro de las opciones que me gustan a mí, que tienen que cumplir con que no sean muy altas en fibra, sean fáciles de digerir, básicamente eso es todo, que se sienten ligeras, pues puedes elegir las que más te gusten de aquí, ¿vale? Entonces, pan de molde o de barra, no tiene que ser integral ni nada así, puede serlo, pero no es necesario que lo sea, ¿vale? Y para ajustarnos a estas cantidades de hidratos de carbono, más o menos las cantidades serían entre 110 y 220 gramos. En los paquetes de pan de molde, por ejemplo, te pone por detrás, en el valor nutricional, la tabla de valores nutricionales, te ponen los gramos que pesa cada rebanada. Si no tienes una báscula de cocina, pues te ponen los gramos que pesa cada rebanada y multiplicas para saber el total, ¿vale? O divides esto entre los gramos y sabes el número de rebanadas. Y las barras de pan, pues siempre te dice lo que pesan. Aquí en España, por ejemplo, una barra normal suele pesar unos 220 gramos. Pues si te pongo aquí 110, es que es la mitad de una barra, ¿vale? Pero lo normal, que menos que usar una báscula de cocina para pesar, ¿vale? Yo aquí os estoy dando ejemplos muy concretos de qué podéis comer, pero vosotros os bajáis la aplicación Fat Secret, ¿vale? A ver, voy a ponerlo aquí. Fat Secret. Todo el mundo hoy en día tiene un móvil, un smartphone que puede utilizar estas aplicaciones. O MyFitnessPal. MyFitnessPal. El que no quiera aprender, o el que no aprenda cómo hacer estas cosas, es porque no quiere, ¿vale? Aunque pongáis un poquito de vuestra parte, ya es suficiente. Porque tú coges MyFitnessPal y pones, a ver, 120 gramos de pan de molde. Incluso puedes escanear el código de barras que te viene en el paquete, lo escaneas con el móvil y ya te dice la marca concreta, los macros concretos, etc. Entonces, tú ya solo tienes que poner la cantidad que tú vas a comer. Puedes ponerlo en rebanadas, por ejemplo, 5 rebanadas, o puedes ponerlo en gramos, pues 150 gramos. Y te dice exactamente los gramos de hidratos de carbono que son y los gramos, las calorías totales, los gramos de proteína que aporta, que también aporta un poquito. Entonces, si tú has hecho un cálculo de qué calorías necesitas, por ejemplo, eres un chico de 80 kilos, y según las fórmulas de internet necesitas 3.000 calorías para ganar peso. Pues ves, te voy a dar aquí una serie de ejemplos y de alimentos que tú puedes meter en MyFitnessPal y ves cuántas calorías son, cuántas te faltan en el día. Si puedes hacer esta misma comida a lo mejor 3 o 4 veces al día para conseguir suficiente proteína, suficientes calorías, o una combinación de estas cosas con las diferentes fuentes de proteína para conseguir una dieta más completa. Puedes ver el vídeo de qué alimentos, los 12 alimentos que incluirían todas las dietas, eso también lo haces. Entonces, bueno, pues si tienes una báscula de cocina para pesar los alimentos, mejor. Y ya con eso, con el móvil y la báscula de alimentos, ya tienes para hacerte tu propia dieta. Entonces, sabes las calorías que necesitas porque las has calculado y ya utilizando la aplicación, sabes lo que vas comiendo, vas apuntando lo que vas comiendo en el día y lo que te falta y todo. Entonces, el que no quiera, o sea, el que no se haga una dieta o no sepa hacerla, es porque no quiere aprender, ¿vale? Entonces, de arroz o pasta, para más o menos que sea un equivalente, si unos 80 gramos serían equivalentes a 110 gramos de pan y unos 160 serían equivalentes a unos 220 gramos de pan, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 100 gramos de arroz son como medio vaso de agua normal de los que hay en cualquier casa, ¿vale? Y se pesa en seco, el arroz y la pasta están puestos en seco. Si os lo ha cocinado vuestra madre, pues básicamente tenéis que pesarlo en la báscula y el arroz suele pesar unas 3 veces más cuando está cocido que crudo y la pasta pues 2,5 veces más o menos. Entonces, si tenéis 300 gramos cocinados de arroz, lo dividís entre 3 y os saldrá más o menos 100 y ya sabéis qué calorías tiene. Y si es pasta, pues lo dividís entre 2,5 y más o menos sabéis qué calorías tiene. Pero siempre, si vais a cocinarlo vosotros, los gramos que se indican son en seco, ¿vale? Entonces, bueno, para conseguir estos gramos de hidratos de carbono, entre 50 y 100, pues usaríamos eso, entre 110 y 220 de pan, o
entre 80 y 160 de arroz y pasta, que más o menos son equivalentes, ¿vale? Más o menos todo esto tiene las mismas calorías. Y fuentes de grasas, como he dicho, no hace falta utilizar mucha grasa en el preentrenamiento. Pero dentro de las fuentes ideales estarían los frutos secos, las cremas de frutos secos que están bien, ¿vale? Son buenos alimentos. Sobre todo me gusta más la de almendra que la de cacahuete o maní o cacahuate, como le llaméis en vuestro país. Pero bueno, da igual. Un chorrito de aceite de oliva, por ejemplo, en las tostadas. O chocolate negro. El chocolate negro es una muy buena fuente y además preentrenamiento tiene una serie de nutrientes, fitonutrientes que favorecen la circulación, que favorecen la excitación. Entonces, es un buen alimento preentreno el chocolate negro. Chocolate negro, ¿vale? No con leche ni de 50%, un chocolate hablamos del 80% de cacao o más. Entonces, estas serían las fuentes de alimentos preferidas. Entonces, claro, como veis, aquí tenéis todas las fuentes de proteínas y las podéis combinar con cualquiera de estos. También podríamos añadir, por ejemplo, cereales con poco azúcar, pero pueden ser también cereales azucarados. En realidad da un poco igual, pero como es el preentreno, vamos a buscar alimentos que no tengan demasiada azúcar para que no produzcan una hiperglucemia y luego una hipoglucemia relativa, ¿vale? Entonces los cereales sin azúcar también tendrían más o menos unas 400 kilocalorías. Serían equivalentes más o menos a los gramos de arroz y pasta en seco. Entonces también entre 80 y 160 gramos, por ejemplo, de cereales. Serían una buena fuente. Y los cereales combinan muy bien, por ejemplo, con los quesos frescos batidos o yogures. El pan combina muy bien con todo. Con los filetes de pollo cerdo, con el lomo, el jamón, con las lonchas de embutidos. Combinan con el atún para hacer su sándwich también. Combina con los huevos. Entonces, bueno, pues el arroz combina, por ejemplo, muy bien con el pollo. Combina bien con los huevos también combina bien, y la pasta pues lo mismo. Entonces, según hagáis las combinaciones, pues bueno, pues como veis podéis tener un montón de opciones diferentes y tenéis incluso las cantidades que os he dicho. Entonces, básicamente, pues eso. Esta sería la idea. Un ejemplo, Comida preentreno, 100 gramos de arroz en seco, con 200 gramos de pechuga de pollo a la plancha, y 10 gramos de nueces, un pequeño puñadito, ¿vale? Lo que quepa aquí. No lo que quepa aquí, que se te desborden. Un poquito de nueces, o las pesáis con una báscula de cocina. Este ejemplo serían unas 660 kilocalorías, tendríamos unos 80 gramos de hidratos de carbono y tendríamos unos 50 gramos de proteínas. Con, más o menos a lo mejor unos 10 o 15 gramos de grasa, según lo que tenga cada cosa. O incluso un poquito más. Entonces, esto sería, por ejemplo, una comida que podríamos repetir a lo largo del día si le ponemos verduras, le ponemos más cosas para que sea un poco más rica en micronutrientes, ¿vale? Por ejemplo, si necesitamos 3.000 kilocalorías al día, una comida de este estilo, multiplicada 5 veces, tendríamos ya más de 3.000 kilocalorías. ¿Veis? Ya, por ejemplo, si eres una persona que está intentando ganar peso, pues ahí tendrías unas buenas opciones para repetir a lo largo del día. Y como os he dicho que 100 de arroz, por ejemplo, son equivalentes a pasta, 100 de pasta, pues en una comida podrían ser de 100 de arroz, en otra podrían ser 100 de pasta, en otra podrían ser, pues lo que sea de, pues unos 140 gramos de pan, serían equivalentes. Y estos 200 de pollo en esta comida podrían ser, por ejemplo, pues lo que veis aquí. O estos gramos de queso fresco batido o yogur griego desnatado, o esos gramos de jamón o lomo embuchado, por ejemplo, en España, o de este tipo de alimentos en lonchas, unos 200 gramos, o de atún 150 gramos, o 3 o 4 huevos, ¿vale? Como veis, muchísimas opciones. Y todos son intercambiables. Entonces, por ejemplo, pues eso, aquí tenéis una dieta de ejemplo, o un ejemplo de menú, que podíais sustituir las fuentes de hidratos y las fuentes de proteínas por las cantidades equivalentes que os he ido poniendo, y tendríais una comida que podéis repetir varias veces al día, ajustando las cantidades, por ejemplo. Si queréis bajarlo a la mitad, pues porque sois personas más pequeñas, que necesitéis unas 1.500 o 1.800 calorías, pues dividís esto entre 2, 50 gramos, esto entre 2, unos 100 gramos, y esto entre 2, unos 5 gramos, y tendríais 330. Multiplicado por 5, pues serían unas 1.600 o 1.700 calorías. Para una chica, por ejemplo, estaría muy bien. A eso le añadís alimentos de los que comenté en la lista aquella de los 12 alimentos que tenéis que comer, y ya tendríais una dieta completa y que cumpla con vuestros macros y necesidades, ¿vale? Entonces,
Básicamente, estas son las directrices para hacer una comida pre-entrenamiento perfecta, con ejemplos, un montón de combinaciones posibles de fuentes de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas. Así que, básicamente, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo de comer post-entrenamiento, que será parecido. Este ejemplo os podría servir también para comerlo después de entrenar, cualquiera de estas cosas. Pero bueno, haré un vídeo concreto de eso. Así que, básicamente, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!